que convivimos, que es la sede administrativa. ¿Hasta ahí me escuchan bien? Claro que sí. Jóvenes, Señor. Okay. Entonces, digámoslo así que nos tocó hacer entonces otro plan de emergencias adicional. Entonces, en total tenemos 5 planes de emergencia. Adicionalmente a eso, el por qué salió la necesidad de requerir de pronto el tema de la modelación del sistema de comando de incidentes. Vimos la necesidad, o partió la necesidad, porque en nuestros eventos de emergencia que pasaban, veíamos muy reiterativo que teníamos muchos elementos de apoyo, llámese bomberos, llámese defensa civil, llámese tránsito, llámese policía o ejército, dependiendo del evento, y teníamos toda esta ayuda, todo este apoyo llegaba a sitio. Pero ¿qué pasaba? Nosotros no sabíamos qué hacer con todo este equipo, con este grupo de apoyo que teníamos alrededor. Entonces preguntábamos qué pasaba, algo no funcionaba bien y nos generaba como esas inquietudes. Entonces, en el último simulacro que hicimos, antes de terminar el tranvía, apenas estaba operativo hasta la estación Oriente, hicimos un simulacro con el DAGRED. No sé si todos conocen qué es el DAGRED. muchachos, Sí, señor. ¿Saben qué es el DAGRED? Alguien de pronto que me diga qué es el DAGRED. no me hagan quedar mal que yo se los expliqué. Tranquilo, profe, que eso pasa. Yo creo que Es el están con- sistema, Es el departamento. sistema de emergencias de Medellín. Caliente, caliente. Falta un Es poquito el ahí. departamento administrativo de gestión de riesgos de desastres. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Exacto. Entonces nosotros trabajamos de la mano con ellos. Recuerden que quien administra todos los recursos de la ciudad en Medellín es el DAGRED, ¿cierto? Recuerden que cada municipio tiene digamos, un departamento administrativo de la gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces Medellín es el DAGRED, pero en cada municipio hay una administración, ¿cierto? Una gestión de riesgos que llaman en cada municipio. Entonces nosotros nos reunimos con el DAGRED, con el director en ese tiempo, que era Carlos Gil, si no estoy mal, si mi memoria no me falla, Carlos Gil, y Carlos Gil nos decía, hermano, quiero que colapsemos la ciudad para este simulacro que siempre es a nivel nacional cada año. Nos dijo, venga, hagámoslo algo que sea pues arrollador. Algunas empresas grandes, entre esas el Éxito, y inicialmente se postuló el aeropuerto José María Córdoba, pero a lo último se nos quitó. Hicimos varias simulaciones en diferentes sitios. El metro hizo una simulación de descarrilamiento del tranvía. Solamente teníamos nosotros hasta Estación Oriente, lo habíamos terminado, o sea, pero faltaba pues de ahí para allá todas las líneas de cables. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos el simulacro, perdón, de descarrilamiento, el DAGRED en conjunto con el CES, la universidad, nos prestaron como a 15 estudiantes para que simularan estar algunos fracturados, con heridas, niños perdidos, etcétera, para hacer la actividad mucho más grande y mucho más poderosa. Hicimos esa actividad, llegaron todos los recursos, nos llegaron 3 ambulancias, nos llegaron 2 carros de bomberos, policía, y toda esta operatividad de estos muchachos de la Universidad CES nos estuvieron apoyando ahí, nos estuvieron apoyando. ¿Y qué pasaba? No se podía, es decir, el operador de estación son los comandantes del incidente, para hablar en términos de sistema comando de incidente. Entonces el operador de estación es el comandante del incidente, se hace y se dice lo que el operador de estación o el auxiliar operador de estación lo haga. Particularidades para que conozcan un poco de mi forma de decirles las cosas. El operador de estación son las personas que se mantienen de saco o de camisa de manga larga, ¿sí? En las estaciones. Y el auxiliar operador de estación es el que tiene la manguita corta. Ambos tienen toda la directriz de darnos instrucciones a la hora que pase una emergencia. Entonces, subieron el operador de estación como el comandante del incidente
pero él no sabía qué hacer. En ese momento no teníamos sistema comando incidente, ¿cierto? Le estoy contando de dónde nace la necesidad de integrarnos al modelo sistema comando incidente. Entonces, partiendo de esa premisa, el operador de estación sube hasta la estación. Recuerden que en el tranvía son cada 2 o 3 paradas, cubiertas por los operadores de estación. No es como en el metro, que cada estación vamos a encontrar un operador de estación. Entonces le tocó subir desde la que estaba la segunda más lejos corriendo a atender la emergencia. Cuando llegó, ya todo estaba ahí. O sea, policía, los 2 carros de ambulancias, el carro de los bomberos, y todos lo atacaban a él y le decían en qué ayudo, cómo apoyo, qué tenemos que hacer, díganos cuántos heridos tiene. Y el operador de estación en ese momento tenía toda la información, pero no sabía cómo entregarla. Entonces, aparte de eso, todos los pelados que estaban pues apoyándonos de la Universidad CES, gritando que le duele mucho, fracturados. Yo incluso ingresé a uno de los tranvías como a revisar, a mirar, y los pelados estaban tan empeliculados que cuando me asomé, pues me decían, ayúdame, no te quedes ahí quieto, que no sé qué, bueno, y con palabras o eso, o sea, es decir, parecía muy real todo. Entonces, imagínense cómo se sentiría el comandante del incidente, que en ese momento, pues como les reitero, no había todavía sistema comando incidente, porque no sabía qué hacer, ¿cierto? Entonces, dentro de las conclusiones que entramos era, venga, cuando ya hicimos el cierre con el DAGRED, una de las conclusiones era esa: nosotros no sabemos cómo administrar la emergencia, ¿sí? Entonces, de ahí parte todo ese cambio de modelación que teníamos antes a este modelo de sistema comando incidentes. No sé si de pronto hasta el momento alguno tenga alguna duda, pregunta, inquietud. Aprovechemos, muchachos. No, muchas gracias. Hasta ahora vamos bien. Muy bien. No hay preguntas, Germán, por ahora. Ok. Entonces, partiendo entonces de esa reunión que tuvimos de cierre, nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar ese sistema, ¿cierto? Ese plan de emergencias. Aprovechando la modelación del sistema comando incidentes, regálenme en 3 segunditos que me está entrando una llamadita, por favor. Ok, no hay ningún problema, yo sigo acá. Bueno, muchachos, mire, ¿cuál es la idea Profe. con Germán? ¿Sí? No me escucha. Profe, ¿me escucha? Sí, claro, dime. Bueno, chao, gracias. ¿Cuál es la idea, muchachos? Aprovechar toda la experiencia que tiene Germán con respecto a comando de incidentes y lo que hemos visto hasta ahora para despejar las dudas con respecto a cómo se organiza el staff, con respecto a toda la parte de la logística y hacerles preguntas, o si quieren hacer preguntas específicas sobre cómo maneja Metro de Medellín algunas emergencias que se han presentado. Entonces, este es el momento de aprovechar toda esa experiencia que ellos tienen, muchachos. No se me queden callados ahora cuando él les diga si tienen preguntas. Aprovechen que todo esto nos va a servir para su proceso. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Profe, haciendo un paréntesis, respecto Sí. a los que no habíamos presentado el trabajo la clase pasada, que hay que... No, lo van a tener que presentar hoy porque acuérdese que algunos que lo empezaron a presentar no estaban como con los ítems que había pedido. No estaban completos. Entonces no lo presentamos. Hoy lo van a presentar si hay tiempo, porque Germán solamente nos va a estar acompañando hasta las 11:30. Ah, bueno. Hoy van a presentar algunos. Pero muchachos, aprovechen ahora la experiencia con Germán. Sí, profe, está ¿Qué quieren saber del metro, de cómo maneja las emergencias metro, de los simulacros? Bueno, profe. Listo. Bueno, lo otro que les iba a decir, recuerden que la evaluación es dentro de 8 días. Y tenemos que hablar de la formulación del plan de emergencias que tenemos en la empresa. Porque independiente de que no podamos hacer visitas, hay que hacer la formulación. Bueno, profe. Pero qué pena, regresé. Listo. Te estamos escuchando. Bueno, ok, entonces les estaba pues haciendo un preámbulo y para que ustedes conocieran, pues todos conociéramos el porqué de lo que el profesor Juan David les ha contado pues y les ha
explicado sobre el sistema comando incidentes, el por qué nosotros llegamos hasta allá, ¿cierto? Bueno, lo otro es que, no sé si ya conocían, para el DAGRET, como para todos los cuerpos de bomberos, hay no recuerdo el nombre del decreto, el número del decreto, es un decreto que les obliga a ellos a estar bajo esta modelación. Entonces, ellos lo tienen que tener. ¿Qué es lo importante para nosotros como empresas? Y ustedes que van a salir a empresas, tener precisamente ese concepto. Es decir, el deber ser es que todas las empresas tengan el plan de emergencias o el plan de prevención y preparación de respuesta ante emergencias bajo el decreto 1072, bajo la modelación del sistema comando de incidentes. ¿Por qué? Porque si usted no lo tiene, cuando vaya a pasar una emergencia, posiblemente ellos le van a hablar en un lenguaje que ustedes no lo van a entender. Ellos van a llegar con un lenguaje mandarín o chino y ustedes hablando español. Hago la similitud. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Entonces, por eso es tan importante tener este concepto claro, y cuando ustedes llegan a las empresas, si la empresa no lo tiene, empezar a hacer esa modelación, pasar ese plan de emergencias bajo el concepto sistema comando incidentes. Entonces, retomando, de ahí pues nosotros vemos la necesidad. Obviamente el tema era nuevo para nosotros, nos tocó asesorarnos con varias empresas. Dentro de las empresas, las empresas o personal que está capacitada en ese tiempo bajo el sistema de comando de incidentes, habían dos tipos era en la ciudad de Cali, un cuerpo de bomberos de la ciudad de Cali, que creo que ha tenido pues como toda la formación y capacitación, y el cuerpo de bomberos de Envigado. El cuerpo de bomberos de Envigado son especialistas, digámoslo así, en el tema de las formaciones, y en ese tiempo, hace 5 años, estaban capacitados para entregarnos toda esta información. Entonces, el primer plan de emergencias, que fue para Metro, lo realizamos bajo la asesoría y apoyo del Cuerpo de Bomberos de Envigado. De ahí ya empezamos pues como todo este proceso, como les digo, de ir migrando cada uno de los planes de emergencia a este modelo. Entonces, inicialmente iniciamos con Metro, después lo bajamos a buses, de buses lo bajamos a cables, y de cables lo bajamos a tranvía, porque les recuerdo que apenas en ese tiempo tranvía estaba en construcción, ¿cierto? Estaba apenas en la modelación de por dónde iba a pasar el sistema. Otra cosa que nos dimos cuenta y que es importante que sepan es que el DAGRET en ese simulacro, me devuelvo un poquito nomás porque se me olvidó decir, contarles, nosotros Metro de Medellín siempre, para dar una información, el que la recibe, es decir, hay un emisor de la información y hay un receptor de la información. El emisor emite una señal, emite una comunicación, y el receptor la recibe y hace el feedback, y es devolverle esa información al emisor, y la validamos, ¿sí? Así funciona el sistema Metro de Medellín en temas de toda la continuidad de la operación, incluyendo las emergencias. Entonces, nos decía el DAGRET que veían que era un tema muy demorados a la hora de la respuesta, pero le explicamos, era eso, emisor y receptor, y que debe haber un feedback entre ambos, ¿sí? Emisor y receptor, para que cuando me llegue a mí la información como receptor, yo ya paso a ser nuevamente emisor y se la reenvío al otro, y el que era emisor va a ser receptor. Y eso se llama feedback, señora. Qué pena que te interrumpa. O sea, que ahí es, por ejemplo, cuando en el metro dicen clave A o clave B en tal vagón, ¿es eso? ¿O eso ya pertenece a otro tema? Pues, pero también va ahí en incidentes, ¿cierto? Ok, ¿cómo es tu nombre, perdón? Fernanda. Fernanda, mucho gusto. Muy buena la pregunta. Lo que pasa es que nosotros tenemos unas claves operativas, ¿sí? Esas claves operativas, esa clave A es una, clave U es otra, clave S, clave alfa. Nosotros tenemos muchos diferentes tipos de claves para que la comunidad o el usuario no se altere o no se preocupe por la información que de pronto en algún momento podemos emitir, ¿sí? Porque esto podría llegar a generar confusiones y de pronto generar una emergencia, un pánico innecesario. Entonces, por eso se tienen unas claves, ¿sí?
esas claves no tienen nada que ver. Lo que sí es que cuando le llega por ejemplo, al conductor, el conductor escucha ese mensaje y lo que hace es que se lo reenvía a la persona que requiera, ¿sí? Y le haga el entendido. Es decir, si tú le preguntas que hay una clave A en el vagón 7, ejemplo, en el número 7, él te va a preguntar a ti ¿hay una clave A en el vagón 7? O sea, escuché que me estás diciendo que hay una clave A en el vagón 7 y el otro te va a responder, sí, te dije que hay una clave A en el vagón 7. ¿Me hago entender? Sí, señor. Es Okay, una entonces, retroalimentación. exacto, siempre era por lo que explicaba ahorita, emisor, receptor, ya este receptor va a ser emisor y este receptor, siempre va a haber ese feedback, ¿sí? A veces parecemos lentos a la hora de una emergencia, pero eso nos garantiza un tema de seguridad precisamente a la hora de la emergencia, ¿sí? Porque muchas veces en la premura usted dice algo, el receptor lo puede malinterpretar y puede entender que es una clave por decir algo S y dijo A, entonces ahí genera una confusión, ¿cierto? Entre ambos. O sea que esa es la razón por la cual tienen que parafrasear. Sí, total. Okay. Gracias. Con gusto. Gracias por preguntar. Entonces, nosotros por eso somos muy insistentes en eso y no debemos y no vamos a seguir pues deteniéndonos con esto y les explicamos para el diagrama y quedamos ya pues como muy acordes después de que le explicamos, así como le acabo de explicar a ustedes, el porqué de nuestro feedback siempre. Bueno, ya entonces, después de todo este análisis, después de identificar todas las amenazas y todo esto, pasamos ya entonces a hacer toda esa modelación, incluyendo tranvía y como les explicaba, talleres y torre control, ¿sí? Torre control, para los que no conocen o no saben, hagan de cuenta, parecido a lo que hay en las torres de control de un aeropuerto. Si ustedes pasan por el metro, la van a ver y tiene mucho parecido a una torre como de un aeropuerto. Entonces ahí era donde anteriormente administraban todo el tema del sistema de la operatividad. Ahorita ya hay un sitio más grande, más seguro, es un búnker, digámoslo así, con todas las medidas de seguridad, precisamente pues para evitar y mitigar y garantizar y controlar toda la seguridad que requiere el Metro de Medellín, ¿cierto? Que se llama el PCC, Puesto Central de Control. Ahí el acceso es restringido. Algunas de nuestras practicantes han podido ingresar. Creo que las que tuvimos pudieron ingresar al PCC desde las chicas del CESDE, pero digámoslo así que son vanagloriadas porque es una zona extremadamente restringida. Solamente con otro manejamos el tema de extintores, se puede ingresar pues como por ese tema y algunas otras cosas con unos permisos especiales. ¿Alguna duda o inquietud? Muchachos, dudas, preguntas. No, todo va muy bien. Yo. Sí. Sí, ¿qué pregunta? Profe, o sea que un comando de incidentes en el metro, Germán, es, por ejemplo, se desmaya alguien en un vagón. Bueno, venga, listo. Yo les ayudo como a organizar la idea. Es la misma compañerita que habló ahorita, ¿cierto? Sí, Fernanda. Fernanda. Mira, Fernanda, listo, bacana la pregunta. Mira, cuando tú haces el sistema comando de incidente, o sea, el plan de emergencia bajo el sistema comando de incidentes, debe tener, unos parámetros que ya te ha explicado el profe, ¿cierto? El comandante del incidente, la parte logística, operativa, ¿sí? Las claves, el lugar donde está pasando el evento, todo el cuento, ¿cierto? Y adicionalmente a eso, toda la identificación del material que requieren, ¿cierto? Es decir, se requieren de unos chalecos donde dice comandante del incidente, se requieren de unas infraestructuras locativas, ejemplo, unos pendones que se requieren colocar de PE, ¿cierto? De área de concentración de víctimas, ACB, etcétera, ¿sí? Pero no todo es una emergencia, eso es lo que deben de tener muy claro, ¿sí? No todo es una emergencia.
Entonces nosotros, dentro de ese análisis que hicimos, tenemos 3 tipos de niveles de emergencia: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 es que con nuestra capacidad instalada podemos atender esa emergencia, ¿sí? Pero que no requiere, digámoslo así, activarla como una emergencia, porque con nuestra capacidad lo podemos superar, atender y superar. Entonces, es tu ejemplo, es el que me acabas de colocar. La persona desmayada, a mí no me requiere activar mi sistema comando incidente, ni mi plan de emergencia, ni siquiera. ¿Por qué? Porque es el día a día. Entonces, vos en el día a día tenés el que se cayó, se resbaló, se golpeó. El que, como usuario, estoy hablando, ¿cierto? No, violan las normas de seguridad y se les dice evite bajarlas por las escaleras corriendo, pero no, los usuarios bajan desbocados, si son tan conchudos, violan la norma de seguridad, se caen, se fracturan, pero es el metro el que debe responderles. Pues, o sea, y ustedes que son los chicos que están jóvenes, entender este concepto, porque es que es algo irrisorio. O sea, yo te atiendo, claro, pero vení, o sea, y fuera de eso, porque yo también respondo mucho del derecho de petición que hacen el ciudadano o el usuario, y es, no, es que deberían de tener tal cosa, es que deberían de tener tal otra. No, venga, como usuarios hay una responsabilidad que nosotros tenemos, ¿sí? Y es cumplir, y ustedes que son de seguridad en el trabajo, cumplir con unas normas de seguridad como usuario. Entonces, no, baja el usuario desbocado, corriendo, se cae, se fractura el pie, se fractura la mano, o usted va acompañado con su abuelita, que pasa mucho, el cierre del tren suena, ¿sí? Pero usted tiene que entrar con su abuelita, la jala, se cae la abuelita y se descadera. Y nosotros somos los culpables porque pasó eso. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos esos niveles de emergencia: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1, entonces, atendemos con nuestra capacidad instalada. Entonces, ese día a día, para mí no me activa una emergencia, ¿sí? Para el nivel 2, sí. Una pregunta dijeron por ahí. Don Germán, yo tengo una pregunta. ¿Quién me habla? Perdón. Es Valentina Cuarta. Valentina, hola. Hola, Valentina. Entonces, por ejemplo, las personas que se tiran al metro, entonces tampoco, pues no contaría como para activar el sistema de emergencia. Ok, esas son clave alfas. Cuando pasan eventos, cuando la persona decide por voluntad propia lanzarse al metro de Medellín, es por iniciativa propia. ¿Qué quiere decir eso? Que no es porque se estén incumpliendo unas normas o unos protocolos de parte del metro, sino que la persona simplemente toma la decisión de lanzarse. Esos son clave alfas, donde simplemente es una emergencia nivel 1. Pero ese nivel 1 que no requiere activar todo el protocolo que tenemos nosotros. Se activan los protocolos de emergencia, ¿sí? Pero no se requiere trasladar ese sistema comando incidentes a un usuario adicional, ¿sí? Y también lastimosamente casi que se ha convertido en un día a día. Listo, muchas ¿Me hago gracias. entender? Es decir, hay que entender, muchachos, algo, y es, tenemos que ser muy prácticos a la hora de interpretar la norma y a la hora de no entorpecer los sistemas productivos. ¿Me hago entender? Es decir, la norma está hecha, perdón, yo termino la idea. La idea está creada y formada para, ¿cierto? La norma para cumplirla, obviamente, pero no ser los, ¿cómo se dice? Los papas de que tiene que ser tal cual y exactamente. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí, ok. Sí, me ibas a preguntar algo. Que entonces, ¿en qué momentos o por qué motivo se activaría esta alarma? La activaría el metro. Recuerda que no estamos ¿En qué hablando de una alarma. situaciones? Recuerda que no estamos activando una Perdón. alarma. Estamos hablando de niveles de Comando. no, perdón. Recuerda que estamos hablando de los niveles de emergencia. Estamos enfocados en el nivel 1. ¿Sí? Entonces, Sí. en ese nivel 1 es lo que les decía ahorita. Es con nuestra capacidad instalada. Que tengo por acá mi perrito, se me va a comer una mandarina. Con nuestra capacidad instalada, nosotros seamos capaces de atender esa emergencia. Entonces, esas emergencias, entonces es un conato de incendio, es un
una fractura, un esguince, ¿sí? Que son cosas que, digámoslo así, del día a día la podemos atender, ¿sí? La clave alfa es un nivel 2, o cuando se lanza una persona a la vía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tenemos que llamar mínimamente a un organismo de socorro para que nos atienda. Ahí activamos ese sistema comando incidente. En el 1 no, porque es que yo solito lo actúo con mi propio recurso. ¿Me hago entender? Sí. Fernanda. Sí, me hago entender. Sí, Sí. Señor. Entonces, yo simplemente lo actúo cuando estoy en el nivel 2 en adelante. Recuerden que les conté que tenemos 3 niveles, 1, 2 y 3. En el nivel 1 no lo activo, ¿sí? Porque yo no le entrego que entregar a nadie adicional externo mi modelo, ¿cierto? Mi plan, simplemente internamente. Pero para el nivel 2 y nivel 3 lo debo entregar. Entonces, en el nivel 2, cuando ingresan al sistema Metro, bomberos para hacer la extracción del cuerpo, ahí sí tengo que activar mis protocolos, ¿cierto? Bajo el modelo sistema comando de incidentes. ¿Sí? Otro nivel 2 podría ser... Sí, claro, dime. ¿Y qué accidentes se aplicarían para el nivel 2 y el nivel 3? Ok, para el nivel 2 tenemos... espérenme, regálenme 3 segundos a ver si puedo por aquí buscarme la presentación que tengo de pronto para poderles ayudar un poco más a ilustrarles y contarles más a fondo. Regálenme 3 segundos por Muchachos, la idea es que ustedes también comparen un poquito la información que yo les di del comando de incidentes con lo que nos está contando Germán con respecto a toda la operación y logística de la atención. Metro de Medellín llegó hasta tal punto de ser capaz de hacer una clasificación de cuándo activa o cuándo no activa el comando de incidentes. Entonces, por eso es la clasificación de 1 a 3. Y ahí interviene mucho en la clasificación donde tienen que intervenir entidades externas para saber la magnitud, dependiendo de la magnitud, aumenta el nivel y ellos cómo lo clasifican. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? sí, profe. Sí, profe. Bueno. chachos, si tienen dudas, inquietudes, tranquilos, pregunten sin ningún tipo de preocupación. Listo, que estamos es para escuchar. ¿Ven de pronto ahí la presentación? Sí. 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 Ok, listo. Yo ya ahí pierdo la imagen, no los veo, porque les comparto pues como esta imagen. Miren que lo que les decía ahorita, nosotros tenemos eventos, y lo que les explicaba el profe Juan David, nosotros tenemos eventos reales, ¿sí? O sea, eventos como ahorita hablaba Juan David, dependiendo de la magnitud y de esa amenaza, ¿cierto? Y esa categorización de esas amenazas y esa priorización de esas amenazas que tenemos. Pero tenemos eventos que hemos tenido reales, donde es a través de eventos no naturales, ¿cierto? Pero hemos tenido otros eventos, como les muestro acá, que es eventos naturales, donde hay un desbordamiento del río, ¿sí? Y donde hemos tenido inundaciones y que ya no existe, pero en esta parte de acá habían subestaciones eléctricas. Entonces, lo que yo les mencionaba ahorita es este árbol, ¿sí? Que con ese nivel de emergencias, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, podemos garantizar el cubrimiento. Miren, lo que preguntaba ahorita, creo que era Fernanda, en el tema del nivel 2 de las emergencias, ¿cuándo más? Miren, con personal interno y que requeramos mínimamente una persona, un organismo de socorro para que puedan activarse el nivel 2. ¿En qué? En una manifestación, en un motín, en un robo, en un homicidio. Ha pasado, por decir algo, en estaciones como Caribe, donde la persona es apuñaleada, que pasó hace poco en el puente. Ingresando a la estación. Sí, en la parte norte, ingresando a la estación. Es apuñaleado sin ingresar a la estación, perdón, antes de coger el puente, ¿sí?
y ingresa a la estación saltándose los protocolos, porque ni siquiera por torniquetes, saltando por encima de los torniquetes, y hay que atenderlo adentro. El evento no pasó con nosotros, ¿sí? Viene de afuera, pero terminó dentro del metro. Entonces nosotros tenemos que atenderlo, y eso pues es un homicidio. Entonces ahí se nos activa el nivel 2. ¿Por qué? Porque tenemos que llamar un organismo de socorro que nos apoye con esta atención, ¿sí? Nivel 3, entonces es estos eventos donde entonces tenemos de mucha alta complejidad y donde nuestra capacidad instalada con el nivel 1 y con el nivel 2 no podemos atenderla, ¿sí? Entonces acá toma de instalaciones, es decir, grupos al margen de la ley o guerrilleros, ¿cierto? O paramilitares, etcétera, colapsos estructurales, colisiones, descarrilamientos. ¿Qué pasa también acá? Nivel 3, para que tengan una idea más o menos de lo que les quiero contar, es la magnitud, ¿sí?, de este evento donde vamos a tener que interlazar o apoyarnos de otros organismos o de muchos organismos. Ejemplo, con la caída de este avión en Río Negro, de este equipo de fútbol chapecoense, ¿sí? Ahí integraron, ¿qué? Muchos organismos de socorro, ¿cierto? De muchos municipios de otras ciudades, ¿sí o no? Estamos. Sí, señor. Sí. Entonces, mire que eso, para que vean más o menos la magnitud, eso sería un nivel 3, ¿sí? Que caiga, por ejemplo, un avión, no sé, en Medellín, en una de las estaciones, o en Patios Talleres, que es muy grande y que de pronto lo vean, una facilidad para aterrizar allá. Eso no tenemos capacidad ni siquiera acá en Medellín para atenderlo. Entonces colmaría todas nuestras capacidades de atender esta emergencia. Entonces es el nivel 3. Entonces, como lo vieron en el árbol, el nivel 1, con nuestra capacidad instalada podemos atenderlo, ¿sí? Nivel 2, supere esa capacidad instalada y requeramos por lo menos un organismo de socorro. Y nivel 3 es que requeramos muchos organismos de socorro para atenderlo en una emergencia. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Perdón. Supongamos que se presenta un temblor de tierra muy fuerte. ¿Ese aplicaría en el nivel, en qué nivel? ¿En el 3? Bueno, ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Juliana. Juliana Ríos. Juliana, muy buena la pregunta. Mira, en estos días ha temblado, ¿cierto? Han habido movimientos telúricos, ¿cierto? Sí. Y lo que hacemos nosotros es que automáticamente se validan con el área de infraestructuras cómo está el estado de las estructuras, ¿sí? De todo el sistema. Cuando hay un temblor, si llegara un temblor de una magnitud muy grande, donde se logra identificar que las edificaciones tienen unas grietas o unas condiciones físico-locativas no aptas para que los usuarios o el personal metro esté, ya pasaría a un nivel 3, ¿sí? Que es porque es de muy grande magnitud. Pero les cuento algo para que estén tranquilos y tranquilas. El Metro Medellín, la gran mayoría de su infraestructura cumple con los niveles de la los niveles superiores de la NFPA 10, que es para todo el tema de construcción. Nuestras construcciones doblan o superan estos niveles. ¿Qué quiere decir esto? Pues muchachos, que el día que llegue a temblar extremadamente fuerte, váyanse para una estación del metro. El sitio más seguro. Exacto, es el sitio más seguro. Ténganlo por seguro que no se les va a caer encima, ¿sí? Porque están sobrediseñadas para que esto no ocurra. Como les digo, cumple la NSR 10, que si de pronto ya la han Normas visto. y resistencia, se las mencionamos, sí. Exacto. Entonces miren que esa NSR 10 es nueva, ¿cierto? Ha tenido algunas versiones y cumplimos y estamos por encima. Entonces, digámoslo así, que estamos tranquilos. Obviamente hay unas otras áreas que de pronto puede que no, pues instalaciones físico-locativas de nosotros, por decir algo, puede que Patio Talleres no esté tan dobleteado como está toda la línea del sistema, ¿cierto? Estemos cumpliendo en la NSR 10, sí, pero no tan sobrediseñadas como las estructuras del Metro de Medellín, ¿cierto? Listo, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta para continuar?
entonces, esos 3 niveles nosotros que tenemos fue los que nos ayudó entonces a garantizar lo que les cuento ahorita. Recuerden que nuestro sistema metro de Medellín, chicos, es a nivel norte-sur, sur-norte, ¿sí? Como lo pueden ver acá en esta plantilla que vemos acá, en esta imagen que tenemos, ¿cierto? Nosotros vamos de sur a norte, pero también vamos de oriente a occidente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros miramos, estamos por toda la área metropolitana y sus diferentes municipios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a identificar todas esas amenazas, nivel 2 y nivel 3, que requieren acá, ¿sí? ¿Cuál es la que tenemos de mayor vulnerabilidad para poder definir, tomar decisiones? Recuérdense que lo primero que uno debería hacer en un plan de emergencia es identificar cuáles son sus amenazas internas y externas. Sí, estamos, ¿cierto? Internas y externas, ¿sí? ¿Y las internas cuáles serían? Las internas serían como las que pasan adentro del metro. Adentro de las instalaciones, ¿no? Pues adentro de sus instalaciones. Pues que se generen directamente por el metro. Y las externas, lo que genera el medio ambiente, las personas. Espera un segundito, a ver, para que pueda prestar atención. ¿Le están escuchando a Germán? Yo no le escucho. No, ya lo... No, perdón, tenía el micrófono cerrado. Perdón, me gustaría saber de pronto de esas amenazas internas, pues como para que todos aprendamos cuáles creerían que serían las amenazas internas. Por ahí escuché uno, pero se escucha como muy lejos. Profe, Germán, las que puedan ser provocadas directamente por cuestiones del metro. Pero pensemos, para irnos un poquito más allá, no pensemos en las del metro, pensemos en una empresa cualquiera. ¿Cuáles podrían ser unas amenazas internas? Recuerden que ustedes van para empresas, o sea, ¿sí? O sea, aquí el profe y yo les estamos dando una pequeña explicación, ¿cierto? Pero obviamente esto requiere mucho más tiempo para uno poder desarrollar, pero pensemos en usted llega a una empresa y ¿qué va a hacer en esa empresa? ¿Cuáles son sus amenazas internas que va a hacer? ¿Sí? Para poder... Acuérdense del análisis de vulnerabilidad, cuando hicimos el ejercicio del análisis de vulnerabilidad, identificación de las amenazas. Por ejemplo, un incendio. ¿Es una amenaza interna o externa? Pues podría ser interna. Y también puede ser externa. Externa también. ¿Y podría ser natural o no natural? Podría ser de las dos. Podría ser. ¿Quién dijo que las dos? Pues la puede provocar a alguien o se puede provocar de pronto por algo. Por eso, pero ¿quién dijo que las dos? ¿Tú? Fernanda. Profe, vaya haciéndole una rayita ahí a Fernanda. Muy bien. Fernanda, claro, pueden ser las .000005 para el próximo parcial o quiz. Muy bien, profe, ya sabe. Profe, ya sabe. Pero recuerde que yo dije .000005, ¿listo? No saben de porcentajes. Por eso. No, sí, no. Oiga, chicos, venga. Venga, dejemos escuchar a Germán, por favor. Fernanda, claro, me parece muy bien tu respuesta. Claro, es que miren, recuerden que tenemos unas amenazas internas y unas amenazas externas. O otros las llaman amenazas producidas por el hombre o naturales, ¿sí? Entonces, claro, puede haber unas que son internas y que sean producto de, y otras externas que pueden ser producidas por el hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que identificar eso. ¿Cuáles van a ser producidas por el hombre o naturales? Ejemplo, a nosotros naturales en los cables se nos presentan incendios forestales de capa vegetal, que es el nombre técnico, de capa vegetal, donde me puede llegar en muchos momentos a acercárseme a una de las pilonas de la línea cable en Arví
¿cierto? Y me podría afectar el sistema. Entonces, esas son unas amenazas que son naturales, ¿sí? Pero que me pueden generar, impactar a mí en la operación. Otras es que puede ser unas emitidas por el hombre que simplemente se acerca y hace la fogata para generar el incendio. Entonces, hay internas y externas, se pueden dar las dos, como dice Fernanda. ¿Me hice entender? Sí. Sí, que todos entendieron, claro, es claro. Sí, señor. Sí, es claro. Ok, entonces nosotros, como les contaba, tenemos que hacer esa identificación que ahorita les decía, les recordaba el profe Juan David, hay que hacer un análisis de vulnerabilidad, es lograr identificar cuáles son sus amenazas internas y externas, ¿sí? Para poderlas catalogar, y dentro de esas internas habrán unas que podremos controlar, otras que no, y por eso es muy importante hacer ese análisis de vulnerabilidad, ¿sí? Definir cuáles para mí son importantes y cuáles no. O cuando usted hace ese análisis de vulnerabilidad, ¿qué hace? Identifican cuáles son esas amenazas, ¿sí? Estamos. Muchachos, Sí, señor. Ok. Sí. Una pregunta. ¿Para qué creen que sirve un plan de emergencias, un plan de preparación y respuesta ante emergencias? Para ¿Cuál Fernanda quiere responder? no, otra que no sea Fernanda. Otro. Otro. Hay hombres también, no los Sí. escucho. Ah, no, es que son mudos. A Son ver, más ¿quién va a responder? tímidos. Ah, Gustavo no se Eh, conectó. No, Gustavo no está conectado. Profe, ya no está el joven, uno morenito que era muy, cuando hicimos la reunión allá, se graduó, que era muy proactivo. Ya ¿Recordás? terminó prácticas, sí, claro, no, ya terminó prácticas. Sí, era muy piloso. Muchachos, ¿para qué creen que sirve un plan de emergencias, un plan de prevención y preparación de respuesta? Para prevenir las Para consecuencias, prevenirlo a un accidente, prevenir, reducir. Para saber cómo actuar frente a la situación, tener un plan de evacuación. Ok, entonces, si ustedes tienen eso claro, sí, sirve para eso, ¿cierto? Nosotros, inicialmente la norma nos está pidiendo un plan de prevención. ¿Sí, aló? ¿Aló? Sí, No, aló. no, Ok. Valentina, micrófono. Bueno, entonces nosotros tenemos, lo que decían ahorita es muy cierto, o sea, es para prepararnos, pero la normatividad hoy en día nos pide es que estemos más que preparados, porque es que preparados estamos. Tenemos que enfocarnos más desde la prevención, y esto nos lo han dicho mucho en las auditorías que nos hacen, inclusive a los contratistas les han exigido, porque es que tienen que estar preparados, no es preparados, es también desde la parte preventiva. ¿Qué están haciendo para prevenir esas amenazas que ustedes van a identificar? ¿Sí? De las internas y externas. Con eso, entonces, por eso nos dice plan de prevención, preparación y respuesta. Ahorita, con el tema, por ejemplo, de la pandemia, tenemos que tener un plan de contingencia para garantizar la continuidad del negocio, ¿sí? Y el negocio no solamente Metro, sino de todos los negocios, ¿sí? Entonces, nosotros nos preparamos precisamente para eso, ¿sí? Y hacemos un plan de prevención, pero también estamos preparados para atender cualquier tipo de amenaza. Entonces, nuestro objetivo, les voy a compartir por acá para que lo conozcan, nuestro objetivo específico, digámoslo así, para el tema de las emergencias, ¿sí? Internas y externas, ¿sí? Es elaborar ese panorama que les mostré ahorita, pues como la foto de cuáles estaciones son las más críticas, realizar ese análisis de la vulnerabilidad, ¿sí? Sometido a esos riesgos que vamos a tener en esas situaciones de emergencia, establecer a través de, después de que hagamos esa evaluación del análisis de vulnerabilidad, saber cuáles son las rutas de evacuación y puntos de encuentro, y estructurar la organización y la operación para atender estas emergencias, bajarle a todos los niveles esto. Nosotros, después de que hicimos la modelación del sistema comando de incidentes, lo que hicimos fue a todos los operadores de estación, los que son más de 600 y piquito de operadores de estación, operadores y auxiliares, personal Metro y contratistas, les bajamos todo este modelo
¿sí? Para que supieran cómo es en el actuar. Adicionalmente a eso, ¿qué hicimos? Hicimos estos comités de emergencias integrados por gerentes, profesionales del área, ¿sí? Nosotros antes teníamos solamente una brigada a nivel 2 de emergencia, ahorita tenemos una brigada a nivel 1. ¿Por qué la tenemos? Porque vimos la necesidad de ampliar la cobertura con más personas que nos apoyen en una emergencia simple, ¿cierto? Nivel 1. Entonces hicimos una brigada de emergencia, fortaleciéndolos a través de capacitaciones virtuales y con el conocimiento desde la virtualidad en prácticas para que desarrollen ese conocimiento que hicieron a través de la virtualidad. Tenemos también un grupo de policía judicial, personas que se han capacitado para ser policía judicial, solamente aplica para el metro, ¿cierto? Solamente para el sistema metro, no aplica para ningún otro. ¿Por qué creen que solamente aplica para el nivel metro? Muchachos. Por la actividad que maneja el metro. Acuérdese la situación. Estamos hablando de policía judicial. ¿Qué actividades desarrolla un policía judicial? Recuerden que el policía judicial es el que tiene la capacidad para hacer levantamientos de personas o de cadáveres, pues, propiamente dicho. Entonces, este policía judicial solamente está en el metro porque solamente en el sitio, la zona donde tenemos exclusividad de línea, ¿sí? Las demás otras líneas, ejemplo, tranvía, Metro Plus y cables, bueno, y cables en cierta forma, de pronto ahí, pero pues no ha pasado que pronto haya un muerto dentro del sistema cable. Entonces, nosotros ahí que ellos tienen la potestad, estos muchachos que son funcionarios con policía judicial para atender estos levantamientos de cadáver cuando la persona se lanza, ¿sí? Tenemos otro grupo especializado de rescate en cables aéreos. Ese quería ¿sí? que hablaras. Que es el grupo de rescate SIGUA. Yo soy el coordinador del rescate en cables aéreos, SIGUA. Este grupo de rescate en cables se da por la necesidad, obviamente, que tenemos en este momento sistemas de cables en el sistema y que estamos pues generando otro ahora en Picacho, y que yo pensaría que esto tiende a que la ciudad se va, por ser zona montañosa, pues sea una forma más fácil de comunicarnos, ¿cierto? A través de los cables. Entonces, este grupo de rescate nació en el 2005 con un grupo especializado de brigadistas y un grupo especializado de brigadistas metro, perdón, y unos grupos de apoyo y de soporte de otros organismos de socorro, ¿sí? De ahí arranca entonces en el 2005 SIGUA. Para los que de pronto tengan la duda de qué significa, SIGUA es una araña africana, que si usted la busca en Google, si usted la busca en Google, eso creo que algunos, si está de buena, la encuentra, otro no encuentra que es SIGUA. Es una araña y el emblema de nosotros es una arañita, el escudo de nosotros es una arañita, de pronto por acá se puede apreciar, es una arañita colgada, pegada, ¿cierto? Pegada, y por eso tienen pues ese formato, porque obviamente la araña siempre está conectada o anclada, ¿sí? A través de su malla y de su línea de vida, ¿cierto? Que la tiene ahí pues cuando desciende o asciende la arañita. Entonces, por eso fue creada desde 2005. ¿Qué les cuento? Hasta hace más o menos 5 años se tenían unos equipos que eran buenos para el momento, donde se realizaban pues actividades pero que, digámoslo así, del 2005 para acá, lo que hicimos fue mejorar estos equipos a través de unas compras que hicimos. Inicialmente en febrero hicimos unas compras muy significativas y digámoslo así que se redujo, espérenme, por aquí como que me aparezco y me desaparezco, ya. Nos redujo, digámoslo así, el tema ergonómico, mejoramos el tema de la facilidad del equipo, el acceso, equipos mucho más livianos, más ergonómicos, más livianos. Si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer el ingreso a una de las pilonas y ascender por ella, se van a dar cuenta de que lo que hicimos fue algo muy bueno,
porque le mejoramos desde la parte de seguridad en el trabajo, la ergonomía a estos muchachos, porque antes se ingresaban con unas tulas muy pesadas a espaldas, y cuando uno empieza a ascender por la pilona empieza a hacer este movimiento de vaivén, ¿sí? O sea, cuando usted empieza a subir, la pilona no es estática, ella empieza a moverse, ella es dinámica cuando tú te empiezas a mover. Entonces tú con peso en la espalda, bastante peso que teníamos antes, y subir era muy poco ergonómico. Ahorita contamos con unos equipos muy buenos. Como les digo, pues si hemos hecho varias reuniones con diferentes organismos por fuera de la ciudad y con el DAGRET, y digamos así que tenemos equipos extremadamente buenos, demasiadamente modernos. Tenemos 4 motores de batería. Estos motores lo que permiten es el ascenso y el descenso de la cabina al piso y del piso a la cabina. Entonces fácilmente podemos facilitar el rescate a un usuario a través de este motor. Tenemos cuatro motores. Esos motores pueden estar alrededor de los 48 millones de pesos. De pronto habrá un poquito más con el tema del dólar, como está decrecido. Y póngale 40 millones, pues barato. Y tenemos 4 por 4, 16, 160 millones de pesos solamente en 4 motores, ¿sí? Miren cómo nos preparamos, que era lo que les decía ahorita del tema de la prevención y preparación. Nos prevenimos y nos preparamos, pero desde la prevención, ¿sí? Invirtiendo porque no es un gasto, es una inversión que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Que no hemos tenido ningún evento de rescate en cable aéreo, pero que estamos haciendo esa preparación, pero esa inversión de la prevención para cuando llegue a ocurrir. Entonces trabajamos de la mano de otros grupos de socorro como Bomberos Medellín, Cruz Roja, Grupo Garza, Defensa Civil. Son grupos que, como son grupos externos que no hacen parte del Metro de Medellín, fluctúan mucho. Ingresan, salen, ingresan, porque, digamos así, como no son personal metro, ¿cierto? Son los que quieran participar. Entonces fluctúan. Y ingresan, bueno, nuevamente también por sus labores y condiciones de trabajo, pues tendrán que retirarse y después vuelven a pedirme permiso para ingresar. Entonces estamos preparados con esta gente. Les cuento algo particular que de pronto no conocen todo el mundo. Hace 2 años, no sé, voy a buscar por acá en mis apuntes, si de pronto lo tengo. Hace 2 años hicimos una capacitación. Alguien de República Santo Domingo dijo, ay no, qué chévere esto, no sé qué, y vinieron por acá a visitarnos, conocieron nuestros modelos, nuestros equipos, y dijeron, ve, qué rico lograr capacitarnos con ustedes. Entonces le dijimos, claro, ya desde el área pues de negocios asociados vinieron ellos y sí, claro, pueden hacerlo, no hay problema, pero pues obviamente eso tiene unos costos, ¿cierto? En resumen de cuentas, participamos en una licitación y logramos estar en esa licitación y quedar nosotros adjudicados. Entonces, con esa adjudicación, lo que logramos fue que nos ganamos este proyecto y logramos sensibilizar a estas personas. Entonces, vinieron 11 profesionales militares. Resulta que República Dominicana, el sistema metro y el sistema cables y todo lo que es público, custodiado por el ejército de República Santo Domingo. ¿Sí? Dominicana, de Santo Domingo. Entonces, esta custodia que nosotros no sabíamos, fue 11 profesionales militares a ser capacitados. Nosotros los capacitamos estos días en 15 días. Perdón. Qué pena, ahora sí. Entonces vinieron estos chicos militares. Nosotros no sabíamos que ellos eran los que tenían la custodia y la responsabilidad de hacer el rescate en cables aéreos. Entonces vinieron acá, los entrenamos 15 días, estuvieron con nosotros en el 2018. Oh sorpresa, quedaron muy contentos, que nuestro nivel era muy bueno. Y en el 2019
solicitaron nuevamente una licitación de la cual participamos, la ganamos y fuimos a formar a República Dominicana. 30 días estuvimos allá formando a 45 profesionales del área militares y cuerpos de bomberos de otros organismos de República Dominicana. Entonces, digámoslo así, que estamos, y lo que hemos visto en este tiempo que llevamos con nuestro grupo de rescate en cables aéreos es que tenemos muy buen conocimiento, ¿cierto? Pues los chicos tienen muy buen conocimiento y experticia, y lo hemos mostrado y ha sido muy significativo. No sé, Juan David, que querías tanto escuchar esto de Sigua, ¿qué más quieres de pronto preguntar? Porque yo a veces me extiendo y, mejor dicho, No, yo sé parezco un preocupado lorito. por el tiempo, porque yo sé que apenas nos ibas a dar una horita y no sé si los estudiantes, yo sí tengo preguntas, pero no, yo quiero saber si los estudiantes tienen preguntas. Muchachos, No. ¿preguntas? No. Bueno, yo sí tengo 4 preguntitas porque yo sé que Germán nos había dado una horita, entonces quiero aprovechar rápidamente. No, pero tranquilo, Juan, pero tranquilo, yo me separé, porque yo sé que yo soy muy carretudo, me separé hasta las 12, tranquilo. Bueno. Hermano, cuando ustedes tomaron la decisión de que el operador de estación fuera siempre el comandante de incidente, me imagino que tuvieron que pensar en una preparación y una capacitación para esta persona. ¿Qué capacitaciones normalmente tiene el operador de estación? ¿En qué lo capacitan para poder ser comandante de incidente? Listo, muy buena pregunta, Juan David. Mira, Juan, para todos, inicialmente ellos tienen un proceso de formación en primeros auxilios, formación en manejo de extintores y equipos de autocontenido y mangueras, ¿sí? Y aparte de eso, tienen toda la capacitación del sistema de comando de incidentes y con la responsabilidad que ellos ya la saben, que son los comandantes del incidente. Porque digamos así que la figura antes de migrar, ellos eran el jefe de la emergencia, ¿sí? O sea, si pasaba un evento antes del sistema de comando de incidentes, si pasaba un evento, ellos eran el jefe de la emergencia, ¿sí? Ya. Ahorita lo que les dijimos fue, vea, ya usted no es el jefe, usted es el comandante del incidente. Se hace y se dice lo que usted nos direccione. Y cuando ya lleguen los organismos de socorro a apoyarnos en la emergencia, usted le entrega el mando o le cede el mando al bombero, ¿cierto? Al capitán que llegue o al personal de bombero que llegue, y usted le cede el mando. Cuando usted le cede el mando, usted le tiene que entregar todo el reporte de cuántos heridos hay, cuántos muertos tiene, cuántas personas están aliviadas o no. Adicionalmente a eso, con el pendón que tenemos, perdón, con el chaquetón que tenemos, se lo entrega a él, o si él lo tiene, simplemente se lo quita para que ya se identifique que el comandante del incidente es el organismo de socorro que ha llegado acá. Llámese bombero, llámese defensa civil, llámese grupo Garza, etcétera. Cualquier grupo de socorro que nos vaya a apoyar en ese nivel de la emergencia. Perfecto, muchachos, ¿preguntas? No. Bueno, yo sí aprovecho entonces. Cuando se dio el corte o el daño en el cable hace poco, ¿Sigua tuvo que intervenir o hizo alguna observación cuando volvieron a montar el cable? Pues estuvieron ahí pendientes. Ok, muy buena pregunta, Juan. Mira, con lo que pasó en el cable es algo fortuito y digámoslo así que del contratista, sin querer desconocer que pues obviamente nosotros tenemos que velar y garantizar que el contratista cumpla como con toda la normatividad. El cable no se cae, el cable no se cae por una mala, ni por un mal diseño, ni por un mal desarrollo simplemente al parecer lo que hemos conocido es que simplemente se suelta el tensionador que en ese momento le estaba dando tensión al cable y por una falla de pronto técnica y humana se suelta un poco, pero no tenían en cuenta la catenaria, que es la distancia que hay de un poste a otro, ¿cierto? Esa barriguita que se forma estaba muy larga y por eso logra caer al piso. Ya. Muy bien, muchachos, ¿dudas? Bueno, y voy a hacer una pregunta que... Sí, Catalina. No. No, bueno. Que es unas preguntas que yo sé que a los estudiantes les interesa mucho. Los contratistas. En plan de emergencias, ¿hasta dónde dan ustedes la responsabilidad del contratista y cuándo intervienen ustedes? Por ejemplo, un evento que intervenga tanto el contratista como personal metro,
¿ustedes qué responsabilidad le dan al contratista con respecto a la atención de su personal o ustedes lo atienden directamente o qué responsabilidades asigna cada uno? No, mira, es muy importante el tema de los contratistas y el decreto 1072 nos dice pues que lo incluyamos, ¿cierto? Que los tengamos en cuenta. Nosotros antes o cuando nos han hecho todo ese tema de auditorías y visitas del ministerio, si usted viene a preguntarnos cuántos planes de emergencia, simulacros y planes tenemos, pues los 5 que tenemos y simulacros hacemos 10, 11, hasta 12 en un año, ¿cierto? Por la magnitud de nuestra empresa. Pero cuando íbamos al contratista, ¡pum!, nos rajaban. No tenía plan de emergencia, no tenía brigada, no tenía. Entonces nos decían, usted tiene que garantizar que esta gente tenga un plan de emergencia, tenga un análisis de vulnerabilidad, ¿sí? Tenga unos brigadistas. Yo antes, con la brigada, pues ahorita que entró mi compañera Birmaris hace 3 años, antes digámoslo así, que les alcahueteaba con mis brigadistas cuando tenían un evento de salud o un evento del contratista y apoyaban la brigada, ¿cierto? Nuestros brigadistas apoyaban ese evento. Ahorita les dijimos nana y cuca, ¿cierto? O sea, never, eso no lo va a hacer usted. Si yo me doy cuenta que un contratista, que mi brigada atendió un contratista, de una me voy hacia el supervisor del contrato, porque todos tenemos contratos, todos los profesionales del metro tenemos diferentes contratos. Yo, por ejemplo, tengo el de extintores, o de área protegida, ¿cierto? O el de primeros auxilios, en fin, tengo varios. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy para el supervisor del contrato que tiene la obligación y el deber de garantizar ese plan de emergencia a su contratista. ¿Para qué? Para que lo que tú me dices ahorita, si pasa un evento, no me llame a mí, con su brigada, con su recurso, atienda su emergencia. Listo, su emergencia pasó de un nivel 1 a un nivel 2. Bueno, es otra cosa y yo ya lo apoyo. Pero entonces que no pase que la persona que le dio el desmayo, que la persona que se cayó y se fracturó, me llamen a mí a atender esa emergencia. No, es responsabilidad suya como contratista y para eso cuando ingresan al metro tienen que cumplir con un anexo CISO de seguridad en el trabajo. Ese anexo CISO le pide que tenga todo lo de seguridad en el trabajo, incluyendo el plan de emergencias, incluyendo una brigada. Y ustedes hacen esa verificación de los planes de emergencia, se tienen que complementar con los de ustedes. Sí, antes cuando estaba yo solo, lo que hacía era que me reunía con los contratos más significativos y los ayudábamos a crecer, porque ustedes saben que en este tema de seguridad salud en trabajo y de emergencias, pues no todo el mundo tiene el conocimiento y hay empresas grandes, pero también hay empresas pequeñas que requieren una ayudita y otras grandes que son ñoñas y que se hacen el de la vista grande, ¿cierto? Entonces nos tocaba sentarnos con los contratistas, yo me sentaba con los contratistas macro, ayudarlos a crecer para que pudieran desarrollar ese plan de emergencia y digámoslo así, que creciéramos juntos. Entonces yo los acompañaba, les hacía reuniones y aparte de eso, yo hice, les voy a mostrar por acá, yo hice una guía para la atención de estos contratistas. Regáleme en 3 segunditos, yo la estoy buscando acá para mostrárselas. No, es que no tengo cámara, no tengo audio, no tengo nada. Karen, estamos con una persona dándonos una charla, por favor, con silencio. Gracias. Ahora sí. Muchachos, ¿no tienen preguntas, dudas mientras que Germán va buscando ahí? Yo tengo una. Pueden preguntar de todo con respecto al plan de emergencias, lo que hemos visto hasta ahora, señalética, análisis de vulnerabilidad, comando de incidentes. Dudas. Los contratistas que yo sé que les preocupa tanto. ¿No tienen ninguna duda? Valentina, perdona. Señor. Chicos, ¿aló? Sí, estamos escuchando. Bueno, ok.
Mira, Juan David, y para los muchachos, entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos un diseño para los planes de emergencia para los contratistas, dice aquí, en misión en el Metro de Medellín. Esto no es pues la panacea, ni esto pues muchachos es la cosa del otro mundo. Simplemente lo que hicimos es, para acabar de responder la pregunta del profe, es que lo que hicimos es, venga, yo tengo que tener un derrotero o tengo que tener un planificador para que todos tengan lo mismo, ¿cierto? Y yo a todos poderle pedir lo mismo. Entonces lo que hicimos fue este plan, esta guía, para que cada uno tenga estos elementos. Ahora, podría tener usted una pregunta, Germán, ¿aplican todos esos ítems? No, venga, usted le da de cada uno de esos ítems cuál le aplica en su empresa y si tiene que llenarlo o no. Entonces hay una información básica, ¿cierto? Acá de la empresa, cuál es su georreferenciación y cuál es su productividad, pero también hay unos recursos que tiene usted en la parte económica y logística para atender una emergencia, cuáles son los niveles de su organización. Todos lo ven ahí, ¿sí lo ven? Sí, todo lo ven. Sí. ¿Cómo estamos, mire, cómo estamos preparados para la prevención, pero también para el durante y para el después, ¿cierto? En esa reducción, respuesta y recuperación, hablando en temas de gestión del riesgo. ¿Cuál es el análisis de vulnerabilidad? Y mire, aquí yo soy muy enfático en esto y siempre lo he sido, y es, a mí puede que pasen muchas cosas y puede que usted me presente el mejor documento con las 300.000 páginas de un plan de emergencia, pero si yo lo reviso, identifico que el análisis de vulnerabilidad no aplica a la actividad económica que usted está realizando o a lo que van a hacer, para mí está malo. ¿Por qué? Porque es que todo debe partir de ese análisis de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las amenazas más críticas que ustedes tienen? ¿Cuáles son los eventos críticos que tienen? Mucha gente suele hacer es que dice, por ejemplo, temblor. Y pues dice, no, es que aquí casi no tiembla, porque somos una zona montañosa, no sé qué. Venga, pero, no sé, un ejemplo cualquiera. Hace 5 años, hace 10 años hubo un temblor, no sé qué, fue muy duro, de magnitud tal, aquí en Medellín, no sé qué, entonces vos lo tendrías que tener en cuenta. ¿Sí me hago entender? Bueno, sí está claro. Sí. Es como cuando decíamos clasificar la amenaza, si es posible, si es probable o es inminente. Entonces, si ya pasó y podría volver a pasar, usted se tiene que preparar. No simplemente pensar que como no ha pasado nada, no puede haber una situación por la cual no esté preparado. Exacto, y usted tiene que tener en cuenta los antecedentes que han ocurrido dentro de lo que ustedes están evaluando. Entonces, eso es muy importante y por eso les decía yo, inclusive yo en la reunión les decía, para mí es más importante en el análisis de vulnerabilidad y de ahí para adelante en esa valoración de que ustedes hagan. Recuerda que el análisis de vulnerabilidad usted puede utilizar que la matriz DOFA, que la matriz española, bueno, hay infinidad de matrices como en seguridad en el trabajo, ¿cierto? El profe puede que les haya explicado una, puede que tengamos nosotros otra, pero todas llevan a lo mismo, ¿sí? Todas deben llegar a lo mismo, y es una valoración. Así como nosotros valoramos con la matriz de peligros todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos que garantizar también esa valoración de esas amenazas. ¿Cuáles son? Si lo tienen por semáforo, si dentro de su matriz lo tienen identificado con unos colores como un semáforo, rojo, amarillo o verde, ¿sí? Donde rojo es lo más crítico, amarillo es donde usted posiblemente puede tener unos controles y mitigar esa amenaza, o verde que no pasa nada porque todo lo tiene controlado. Entonces usted hace una valoración con su matriz como la quiera definir, pero le hace una valoración y le coloca una prioridad con unas acciones a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí. Sí, es claro. Exacto. Entonces, yo ahí, con esta guía, entonces, sistemas de detención, ¿cómo lo tienen? Si tienen sistemas de alerta, si tienen sistemas de alarma, ¿sí? ¿Cómo está codificada esa alerta? ¿Cómo está codificada esa alarma? Es que Germán, estamos en una empresa de construcción y mi sistema de alerta es a través de pitos, válido. ¿Todos lo escuchan? Ah, sí, válido. ¿Cómo haces tú para que identifiquen cuando es alerta y alarma con unos pitos? Ah, Germán, es que vea, cuando es alerta es un pito fuerte y constante.
Ah, no, Germán, es que cuando estamos en alarma pitamos discontinuo y así la gente sabe, ya está capacitada, entrenada y tenemos el formato que los entrenamos. Ah, listo, válido. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me hago entender? Así como en algunas empresas grandes podrán tener unos super sistemas sonoros, con iluminación, con señalética, como decía ahorita el profe, que se ilumine acá, que se prende aquí, que no sé qué, que si está en alerta es rojo, y que, bueno, en fin, una variedad vamos a encontrar también situaciones donde nos vamos a tener muy pocos recursos, pero que tenemos que tener la habilidad, ¿sí? Para poder desempeñar y aplicar lo que nos está explicando el profe. Muy bien. Entonces, ¿Está claro, muchachos? Sí, señor. ¿sí? Habrán unos protocolos entonces que deban de hacer o unos PON que ustedes requieran hacer para atender esas emergencias que ustedes ya lograron identificar, ¿sí? O sea, después de que ustedes ya hacen todo este desarrollo de las alertas, las alarmas, ¿sí? El cierre del estado de la alerta o la alarma, cuando van a hacer, lo verifican cuando hacen los simulacros y todo el cuento, ¿cierto? Esa notificación, el plan de evacuación, ese mapa, esas rutas de evacuación que ustedes ya la van a definir o a diseñar a través de esto, cuando van a hacer esos diagramas de evacuación, cuando van a hacer los simulacros y las simulaciones. Aquí es muy importante, muchachos, y quiero hacer la pregunta ahí, esto sí amerita el que lo responda, profe, sugiero pues una notica ahí. Ya, ¿cuál es la diferencia entre simulación y simulacro? Porque me parece Esa muy está muy buena. importante que tengan esa claridad, cuando es simulacro, pero cuando es una simulación, ¿sí? Y vea, ya el profe dijo que está muy buena, entonces, para que los escuchemos, profe, también ahí al que tenga esa iniciativa, porque es importante. Igual tranquilos que si no saben, yo se las explico, pero es bacano que pronto ustedes sepan cuál es esa diferenciación. ¿Quién de pronto se anima? Muchachos. Están muy calladitos, María. Yo no sé, profe, si todos son así de tímidos o de pronto es que se atemorizaron o yo estoy explicando muy No, ¿por mal o qué? muy enredado. No, Profe, ellos sí hablan, Profe, yo no sé qué les pasó. profe, Fernanda, Fernanda, hágale pues. se lo profe, dije. a ver, pues, no sé, voy a opinar, a ver, el simulacro es el que hacemos, pues, dentro de una instalación, ¿cierto? Para identificar, después de que hagamos el simulacro, pues, lo que haya sucedido. Y la simulación, profe, esa se hace pues en una empresa, en algo definido, no sé, no te sé explicar como yo lo tengo en mis palabras. No, pero cuéntelo como usted lo tiene en sus O palabras. sea, mira, la simulación la podemos hacer, por ejemplo, donde podría suceder, donde creamos que se pueda suceder, ¿cierto? Y el simulacro, hacerlo realmente a lo que creemos que va a suceder, que pueda suceder de pronto en la empresa. Ejemplo, el incendio. Vamos a hacer el simulacro, por ejemplo, en el CESDE por un incendio, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos identificado que vamos a hacer el simulacro es porque se viene un incendio. Y la simulación es porque vamos a simular qué pasó. Ejemplo, con el incendio, simular qué pasó. Por ejemplo, que ya tengamos historia de que hubo el incendio y vamos a actuar. Vamos a simular que volvió a pasar y vamos pues a corregir lo que se identificó en el pasado, no sé. Esa es mi opinión, profe. Y Germán. Y compañeros. Profe, yo diría que la simulación es cuando vamos a ver, a planear, cómo a planearlo. Y el simulacro es el ejercicio, cuando lo hacemos práctico. ¿Quién da más? Tan buena respuesta. Vamos a ver qué más le incluyen. ¿Quién da más? Sí, ¿quién da más? ¿Quién nos da más ideas de simulación? También el simulacro es como la entrega escrita o verbal sobre una determinada emergencia o situación. Y ya el simulacro es la participación en una evacuación o una emergencia. Dame ejemplos, porfa. Por ejemplo,
Si se va a hacer a ver, supongamos que en una empresa se puede dar un incendio, entonces, como escribir que puede provocar ese incendio, que sería la simulación y el simulacro, es como se debe actuar frente a esa situación. Bueno, pero no me diste el ejemplo del simulacro. Venga, yo les ayudo entonces, vean. Entonces, la simulación y el simulacro. Tú puedes hacer un simulacro, como Profe. dijeron. Sí, aló. Fernanda, Sí. yo he hecho simulacros, bueno, yo no, mi empresa ha hecho simulacros de evacuación. Entonces, y es, por ejemplo, vienen todos los organismos, vienen las personas que pueden ayudar en el momento, y la simulación es porque estamos simulando que sucedió el evento, pero en el momento pues no vamos a llamar a nadie para que nos apoye. Estás más tibia, Fernanda. No, lo que me pasa en la empresa, sí, el médico laboral, la persona las hizo, nosotros los empleados hacemos el simulacro, bueno, tenemos un tiempo, vamos a contar cuántas personas vamos a salir, vamos a contar cuántas personas llegamos, y ya, ese es el simulacro pues que hacemos como acá. Y la simulación, sí, es como lo que ya te dije, pero pues si no es así, muy bueno que nos aclare. Ya Germán no va a explicar. No, tranquilos. Bueno, miren chicos, creo que el simulacro lo tienen la gran mayoría pues muy claro, por no decir que los que participaron la tienen muy clara, ¿cierto? O sea, el simulacro es una acción, ¿sí? Es una acción derivada de un evento fortuito que no sabemos cuándo va a ocurrir, ¿cierto? Entonces, el simulacro, exacto, es la acción de donde se hacen con todos los recursos que tenemos, ¿cierto? Dependiendo de los niveles de emergencia que tenga cada una de las empresas, y actuará con sus brigadistas, y como ustedes dicen, harán el de evacuación, la gente llegará a los parqueaderos, a los puntos de encuentro, etc. La simulación se hace es eso mismo que hicimos en el simulacro, pero en escritorio, es decir, la simulación se da a través de todos los parámetros que tenemos dentro del plan de prevención y preparación de respuesta ante emergencias, pero en el salón. No sé si me hago entender. ¿Qué quiere eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, Fernanda y compañeros? Es usted, a través de ese desarrollo en escritorio, ¿sí? En escritorio, yo lo puedo hacer acá, aquí donde estoy, y ustedes allá. Es más, podríamos hacer una simulación de escritorio a través de estos medios de Team, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, el profe Juan David sea el comandante del incidente y Fernanda sea la brigadista y los demás compañeros sean brigadistas, coordinadores de evacuación, etcétera, ¿sí? Y que yo soy el emisor que emita esa emergencia, que esté pasando algo en la empresa, ¿sí? Entonces de ahí, ¿cómo se activan todos esos canales? ¿Sí? ¿A quién debo de llamar yo? ¿Cómo se activan los protocolos de comunicación? ¿Cómo se activan los protocolos que tenemos desarrollados para atender esta emergencia? ¿Sí? ¿Dónde están esos, dentro de ese análisis de vulnerabilidad, esos protocolos para realizar? ¿Dónde está el PON, el procedimiento operativo normalizado para atender esa emergencia? Desde ahí se puede desplegar todo simplemente desde el escritorio, sin ni siquiera movernos para nada. Y como dice Fernanda, sin ni siquiera activar pues organismos de socorro, simplemente nosotros, hasta lograr atender esa emergencia con cada una de las personas involucradas que deberíamos de llamar. Entonces, no sé, uno creería que hay que llamar al comandante del incidente, pero no contesta, listo, y cuando no está el comandante del incidente, ¿quién apoya? Ah, no, fulanito, peranito, listo, llamemos a ese plan B dentro de las comunicaciones. ¿Contestó o no contestó? ¿Por qué no contestó si estamos en una emergencia? Nos estamos quemando en este momento. ¿Por qué no estaba atendiendo la solicitud que le estamos haciendo? ¿Me hago entender? ¿Sí está claro, muchachos? Sí, señor. Sí. Entonces, a través de unas imágenes como las que yo les estaba mostrando ahorita acá, ¿cierto? Con una inundación, mostré ahorita, voy a partir una simulación de escritorio y yo arrancar activándolos a ustedes y ustedes dándome respuesta. ¿Sí? Eso es una simulación, un desarrollo de una actividad, de una emergencia desde el escritorio, en un salón.
¿Quedó claro? Estamos. Sí, señor. Sí, profe. Bueno. No, Germán. Entonces, ya para ir. Sí, cuéntame. Sí. Profe. Bueno, perdón. Profe. Hola. No, Valentina. sino que yo debo de salir, entonces. Bueno, Fernanda, hágale tranquila. Germán, muchísimas gracias por todo y hasta luego. Con mucho gusto, complacidos de conocerlos. Gracias, lo mismo. Yo pensaría, ¿no? Con gusto. Profe, yo pensaría, no sé, si de pronto requieren o desean ampliar la información o algo, porque el tiempo en televisión es corto. Si de pronto amerita tener otra reunión, me cuentan y miramos en qué otras dudas, inquietudes tengan o de pronto que quieran de pronto ampliar a conversar más, ¿cierto? Porque igual ya teníamos programado unos tiempos y veo que también la gente, pues obviamente los compañeros tienen otras actividades que realizar. Si lo ven necesario, con el mayor de los gustos me cuentan y miramos cómo sacamos un espaciecito y tenemos otra charla para ampliar más el tema, como deseen. Hermano, muchísimas gracias, agradecerte por este espacio, muchachos. Yo creo que ha sido muy fructífera esta charla que nos ha dado Germán y yo creo que hemos despejado algunas dudas sobre una entidad tan importante como Metro y cómo maneja sus situaciones de emergencia. No sé si alguien tiene algo más que decir para que nos despidamos. ¿Cómo les pareció? Muy bien, muchas gracias, don Germán. Muy bien, muchas gracias. Profe, es también claro. a usted muchas gracias por ingeniárselas para que nosotros podamos comprender mejor. Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, profe, chao. Fernanda se despide. Muchachos, no se vayan a desconectar el resto porque tengo que llamar a la lista. Y a Germán agradecerle mucho. Germán sí se puede ir porque él no está incluido en la lista. Tranquilo. Germán, muchísimas Listo, gracias. muchas gracias. Cosa, yo me estoy comunicando con vos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Es con mucho gusto, en lo que les pueda servir, con mucho gusto, listo. Y si requieren volvernos a reunir un ratico, sacamos el espacio, Juan, y me cuentas. Y si ven los muchachos que tienen la necesidad de ampliar más cosas, me cuentan, listo. Porque sé que quedaron Listo. cositas por ahí pendientes. Claro que sí. Gracias, muy amable. Estén bien. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, Germán, si se puede desconectar, nosotros vamos a llamar a la lista, muchachos. Bueno, ¿cómo les pareció? Muy bien, excelente. Pero hubieran hecho muchas preguntas, muchachos, ustedes porque son así. Tenían que aprovechar para preguntar bastante. Profe, me dio como pena preguntar. No, pena de qué, si era la idea. Mire que él es muy querido, él es muy formal y nos hubiera podido contar un montón de cosas. Bueno, ¿para qué nos vamos a almorzar? Valentina Cardona. Presente. María Camila Carvajal. Profe, presente. Valentina Cuartas. Presente, profe. Estefanía Espinal. Presente. Valeria Fonnegra. Valeria. Profe, ya no se pudo conectar, dice que no le ingresaba, que se quedaba ahí cargando. Se quedó cargando, bueno, muy bien. Paula Franco. Profe, yo. Muy bien. Mariluz. Presente, profe. Naira. Naira no está. Bueno, seguimos por acá. Santiago. Aquí estoy, presente. ¿Quién? ¿Quién está presente? Naira. Bueno, eso sí. Santiago, ahí sí habla. No, hermano, nos hizo quedar mal. Catalina. Presente. Catalina Marín, muy bien. Gustavo no está. Christopher. Acá. Angie Melissa. Angie Melissa. Está. Daisy Giuliani. Hola, profe. Luisa Fernanda ya. Juliana Ríos. Yo. Laura Rodríguez. Laura Rodríguez está. Presente. Laura Rodríguez, no la veo. Profe, ¿me escucha? Sí, Profe, Laura. ¿me escucha?
o a Jacqueline. Ah, Laura ya. Sí. Listo. Laura, listo. Karen se conectó a lo último. Ana Cristina. Ana Cristina no se pudo conectar. Xiomara. Presente. Carolina Urán. Presente. Jacqueline. Presente. Jennifer. Presente. Y Caterine Vázquez. Caterine Vázquez no está. Bueno, muchachos, entonces mañana empezamos las exposiciones del sistema de comando de incidentes con los casitos bien organizados. ¿Les parece? Sí, profe. Profe, Hola. ¿cómo ¿Cómo será es el la tema del evaluación? examen? ¿Cómo? ¿Cómo es la forma de evaluación? La forma de la Ah, evaluación. no, vamos a hacerlo igual. Como igual. ¿Cómo es igual? Como lo hicimos en clase, pero simplemente que se les envía el link para que ustedes abran el examen y ya se les da un tiempo determinado. Profe, ok. o sea, son Profe, todos los temas en general. Los temas desde semana 7, señalética, comando de incidentes, comando de incidentes, creo que me falta un tema, todo lo que es brigadas y el último Profe, tema lo del mañana, que es sistema globalmente armonizado. ¿cómo? No, profe, se la escucha todo Profe, sí, ese también entra. Sí, entra en la Profe, señalética. ¿por qué no los temas en el- Profe, ¿me puede Profe, y el repetir, del por sistema favor? globalmente armonizado. Profe, Sí, ¿por qué no nos puede dar el favor de enviando los temas en el grupo? al WhatsApp, se los envío ahorita. Bueno, muchas Bueno, gracias. profe, muchas gracias. Listo, que tengan un profe, buen día. Hola. usted sí miró bien ¿qué? Lo de la vulnerabilidad del grupo de nosotras. Ah, tengo que revisar por las fotografías. Sí, Ya voy a revisar. bueno, señor, gracias. Listo, Gracias. chao, que estén muy Bueno, bien. aprovechamos. Gracias. Hasta Bueno, luego, feliz profe. día. Chao. Igualmente.